Ok, en este punto ya tenemos más o menos delimitada la forma de la roca, ¿sí? Tenemos aquí, por ejemplo, cómo se visualiza ya con ciertos rasgos característicos de las grietas que se forman en la roca, por ejemplo, ya las podemos delimitar aquí. Más adelante vamos a ir avanzando y viendo cómo se va generando más detalle, cómo vamos logrando más detalle. Ahorita ya tenemos como la forma básica, la cual podemos delimitar. Entonces, por ejemplo, si yo quito el fondo, vemos el fondo de color base, vemos el color fondo blanco y podemos ver cómo está nuestra roca, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es seleccionarla con nuestra herramienta de lazo poligonal, ir delimitando como la estructura general, el contorno de la roca, como nosotros vayamos viendo, ¿sí? Que nos conviene más. Entonces, aquí, por ejemplo, ya tengo delimitado eso. Y lo que voy a hacer, voy a crear un layer abajo, un layer nuevo, y lo vamos a rellenar del color base, en este caso. ¿Sí? Ahí está. Ya está nuestro color base. Y lo que voy a hacer ahora, estos dos layers que tenemos aquí, los voy a crecer un poquito más el tamaño en opciones de panel para que se vean más grandes. Y vamos a activar este que se llama límites de capa y le damos clic OK. Aquí podemos ver nuestros layers. Los voy a unir presionando control E. Los voy a fusionar en uno solo. ¿Sí? Vamos a continuar trabajando y cada vez más vamos a ir agregando detalles. Vamos a jugar con la opacidad de nuestro pincel y nuestras transparencias. ¿Sí? Esto es importante porque en algunos casos hay que mezclar tonos, otras veces hay que meter tonos mucho más suaves, ¿sí? Ya dependiendo del tipo de estructura y de tipo de color de nuestra piedra, así en este caso. Ahora bien, para pintar y no pasarme, por ejemplo, si hago yo un trazo o quiero rellenar yo, por ejemplo, esta parte, pero se me complica por el borde, puedo hacer varias cosas. Una, desde seleccionar o activar un contorno con control, posiciono mi cursor o en esta parte de mi layer y le doy un clic y se activa y yo puedo pues ir pintando y rellenando. O la otra opción es activar esta opción que se llama bloquear, ¿sí? Bloquear píxeles transparentes. Si lo activo, tiene esta función y a lo mejor me acomodo más. Entonces vamos a trabajar con esta opción de bloquear píxeles y vamos a seguir dando más detalle. ¿Sí? En el siguiente video voy a explicar más a fondo cómo meter detalles y cómo trabajar con pinceles. En este punto lo único que voy a seguir haciendo es mezclando tonos, por ejemplo, ir aplicando tonalidades de muestra que tenemos por aquí, ¿sí? Trabajando la opacidad un poquito más, por ejemplo, la voy a subir a un 65% y voy aplicando más tonos, ¿sí? Tomo la muestra de este, por ejemplo, ¿sí? Y que me dé un tono aproximado, a lo mejor no trabajo ahorita el tono real, pero uno lo más parecido posible, ¿sí? Y lo que voy haciendo, por ejemplo, ahorita tengo dureza a 77, puedo aumentar o disminuir la dureza. Voy a ponerle ahorita a lo mejor dureza 0, ¿sí? Para poder hacer mezclas. Entonces en este tono y este poderlos mezclar, pero bajar la opacidad, por ejemplo, a 11. Entonces puedo hacer mezclas mucho más tenues, más controladas, ¿sí? Que es lo que necesito hacer, ¿sí? Y esto me permite suavizar, ¿sí? Entonces es una manera, digo, hay muchas formas de trabajar, cada artista va encontrando la forma de trabajar. A mí en lo personal se me facilita mucho más así, creo que es un trabajo mucho más sencillo sin tantos pinceles. Y ahorita de momento, más adelante veremos otros tipos de pinceles con los cuales podemos ir trabajando, ¿sí? Ahorita lo importante es aprender a cómo combinar, por ejemplo, ciertos tonos, ¿sí? Irlos mezclando, ¿sí? Con este pincel voy fusionando, por ejemplo, este borde de aquí, lo voy suavizando, ¿sí? Esta textura de aquí también,
voy mezclando un tono con otro. Igual puedo utilizar otra herramienta que es el dedito, ¿no? El dedito también me permite mezclar tonos, ¿sí? Arrastra como que la textura, por ejemplo aquí en este caso, y también se puede ir fusionando, por ejemplo, hacer este tipo de fusiones, ¿sí? Como si fuera plastilina, lo va fusionando, lo va suavizando, con la diferencia de que tú lo puedes ir arrastrando, por ejemplo, hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Ya dependiendo. Es limitado, ¿sí? Su extensión varía dependiendo de la intensidad. Puedes ponerle mayor intensidad, ¿sí? O ir bajando la intensidad ya dependiendo de lo que quieras hacer. Yo en este caso trabajo más con pincel, me acomodo mucho más, ya me acostumbré a trabajar así. Hay quien se acostumbra a una herramienta en específico y eso está bien también, ¿sí? Por ejemplo, a mí se me facilita mucho más aquí. En este caso, por ejemplo, ya no estoy trabajando con mi referencia de Artline, ¿sí? Ahorita ya estoy directamente trabajando la estructura sin el Artline. ¿Por qué? Porque ya tengo visualmente separado por color cada área. Entonces eso ya me facilita a mí el trabajar mucho más rápido, ¿sí? Y voy jugando aquí igual, ¿sí? Con las tonalidades, los tamaños de mis pinceles, la dureza también. Eso es importante recalcarlo, ¿sí? Y aunque aparentemente te da una tonalidad, pues ya vamos a irla controlando aquí con la opacidad. Si algunos tonos van a ser más claros, otros más oscuros, ¿sí? Aquí ya me cambió, por ejemplo, el tono. Cubrimos esto. Voy jugando con tonos bajo opacidad. Los tonos claros, por ejemplo, las luces, las aplico de este modo, ¿sí? Voy delimitando áreas. Ok. Por ejemplo, esta parte de aquí, tono. ¿Sí? Esta parte de acá también. Las orillas, la parte de aquí abajo. ¿Sí? Y voy marcando. Hay más luces, sombras. ¿Sí? Esto es lo que voy haciendo básicamente. ¿Sí? Cada vez más me voy haciendo más mezclas y trabajando el pincel y los tonos, ¿sí? Por ejemplo, aquí a lo mejor lo crezco un poquito más. Ok. Y así de esta forma voy fusionando y dando mayor detalle. Okay. Empiezo a fusionar más. En el siguiente video voy a explicar, por ejemplo, una vez que ya tengo esto, cómo ir metiendo detalles, ¿sí? Por lo pronto vamos a ir haciendo más mezclas, perfeccionando la textura, puliendo, perfeccionando y delimitando, ¿sí? Voy a poner pausa para continuar, ir viendo el resultado.